de la Madrid, exsecretario de Turismo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yoli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estábamos haciendo un recuento de la violencia, cómo ha tomado estos polos turísticos cada vez a plena luz del día, en medio, incluso enfrente de las autoridades. ¿Qué tan grave es el impacto de la violencia de estos hechos en el turismo? Sí, es muy grave porque al final del día, fuera de o en adición al problema que representa la inseguridad, ¿no? Tanto para los habitantes locales como para el turista, pues al final del día es como una campaña de antipromoción, ¿no? Entonces es una campaña negativa al país el que estén saliendo noticias de eventos como estos. Entonces, repito, lo primero que preocupa son los hechos. Lo primero que preocupa pues, es que la vida de las personas esté en peligro, que puedan morir, nacionales y extranjeros. Pero lo otro que te ocurre es que te cuesta luego mucho trabajo convencer a personas que vengan a nuestro país cuando salen este tipo de noticias. O sea que sí tienen un efecto negativo, sin duda. Hoy la disputa de las plazas se lleva a cabo en polos de atracción como Quintana Roo, pero también Guerrero, en las playas, en los hoteles. ¿Cuál es el mensaje? Porque ayer platicábamos con expertos y decían que eran grupos criminales tratando de acaparar los titulares de la prensa, de desviar la atención, un mensaje entre bandas criminales. Pero al final, ese mensaje, esos titulares también llegan al extranjero, como bien lo dices, a Canadá, a Estados Unidos, a otros polos donde están leyendo esa violencia en México. Pues mira, yo creo que primero es una manera primitiva de combatir entre grupos y lamentablemente muchos de estos grupos pues cada vez más violentos, cada vez menos sofisticados y recurren a la violencia tontamente porque también les afecta a la plaza. Digo, la gente que se dedica a vender estos productos, ¿verdad? Pues al final ya también necesita clientela. Entonces no deja de ser una estrategia bastante estúpida la de la violencia, que lo hacen justamente para dominar y controlar territorios. Yo por eso creo, entre otras muchas cosas, no digo que sea la solución, pero entre muchas otras, pues tenemos que volver a retomar el tema de la legalización de algunas de las drogas y particularmente el tema de la marihuana. ¿Por qué se suspendió si ya íbamos bien? Y la lógica mía desde el punto de vista económico es que hoy en día ese dinero pues, lo tienen los grupos mafiosos. Es un dinero que utilizan, venden la droga, la utilizan para fortalecer sus grupos, para comprar armas y para combatir entre ellos. Pues, ¿por qué no mejor ese negocio se legaliza, se formaliza y le quitas el dinero a los grupos criminales y lo metes al Estado también, al gobierno, por la vía de los impuestos? Entonces, también en México, pues como que no nos actualizamos en la manera de enfrentar los temas. Los Estados Unidos, que eran los que nos presionaban para que nunca legalizáramos la marihuana, pues ya tienen la gran mayoría de sus estados con ella legalizada y nosotros, como siempre, tarde y mal. Entonces, no digo que sea la única solución, pero sería mucho mejor que un turista, nacional o extranjero, fuera a una tienda legal a comprar sus drogas, a que te quieran ir a vender esto en las playas de manera ilegal. Hay que volver a tomar el tema de la legalización de la marihuana. Levantaste la mano como uno de los candidatos a la presidencia. ¿Es una apuesta dura legalizar la marihuana? ¿En qué términos? ¿Y solamente la marihuana? Te lo preguntaría. A ver, hay que empezar por algo. De lo que yo he estudiado de ese tema ya hace mucho tiempo, la marihuana no es más adictiva ni que el alcohol ni que el tabaco. Entonces no se justifica que tenga un tratamiento diferente. En términos similares, en términos donde tengan reglas del juego, controles de calidad, lugares donde la puedes vender, edades para poderla comprar, pero ya tenemos los referentes, es el alcohol y el tabaco. Esas industrias en el pasado, sobre todo el alcohol, estuvieron también prohibidas y fueron el origen de muchas de las grandes mafias de gángsters en los Estados Unidos. Y hoy son industrias, ¿verdad?, que pagan impuestos, que generan empleo y que están reguladas. Más o menos por ahí. Y ya íbamos avanzando en ese tema y de repente sospechosamente nos volvemos a detener. ¿A quién le sirve en México que no se legalice la marihuana? También habría que preguntarse eso. ¿A quién le sirve en México que no se esté legalizando la marihuana? Pero ¿hay de repente un doble discurso o cómo lo entiendes? Porque antes había una política de guerra frontal, la guerra contra el narcotráfico. Hoy hay una política de abrazos, no balazos, pero ha sido muy criticado la liberación, por ejemplo, de Ovidio. En este momento, cuando hablamos de poner sobre la mesa este debate de la legalización de la marihuana, para empezar, hay un doble discurso, somos hipócritas, en realidad los mexicanos y también los candidatos en la política a la hora de abordar los temas de frente, como la violencia, la inseguridad o la legalización de la marihuana. Bueno, pues no sé, igual hay gente que también luego no le estudia los temas y como entonces no tiene argumentos, pues anda fijando a ver qué piensan las encuestas y lo que diga la gente por ahí me voy yo. Yo no creo en eso, yo creo que en este tema en particular
el tema de la marihuana, repito, desde que ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia, de que no tiene el Estado por qué meterse en los temas de la definición de la personalidad. Hay gente que tiene esas aficiones y tiene derecho a poderlas ejercer. Segundo, no es un producto más adictivo, no es más adictivo que el alcohol y que el tabaco. Y la otra, le estamos regalando un buen negocio al crimen, con el cual, repito, contratan armas y matan gente. Entonces, mi posición en ese sentido es muy clara. Avancemos en el tema de la marihuana, de la legalización, y luego platicamos de otros temas. Pero ese es un tema donde México, francamente, está demostrando su incapacidad de negociar, de discutir y de ponerse de acuerdo. Ahora, regresando al punto original, ha habido turistas heridos, asesinados. ¿Se minimizan estos hechos porque al final en la temporada turística se reporta 100% de ocupación en Quintana Roo o en Guerrero? ¿Se minimizan los hechos porque sabemos que no le va a pegar al turismo o qué está pasando? No, bueno, a ver, no creo que se minimicen porque salen. O sea, hiciste el favor de pedirme mi comentario, pues a las pocas horas o minutos de que ocurrió. Y estos hechos se saben, salen hoy en día en las redes, salen en los medios de comunicación, no se minimizan. Y son muy graves porque de lo que sabemos hasta el momento, pues iban tras esta familia de canadienses que aparentemente tienen antecedentes en Canadá. Pues, digo, es muy grave, no se deben de minimizar y más bien se tiene que analizar. Y por eso digo, en mi caso, una de las reflexiones que hago, que no es la solución total del tema, es hablemos otra vez de la legalización de la marihuana, pues no solamente en destinos turísticos, en todo el país, pero particularmente en destinos turísticos donde mucha gente además pues consume quizá a niveles todavía mayores. O sea, estamos siendo muy ciegos y muy tontos a no ir tomando medidas para enfrentar este tipo de temas. Puede que no tenga que ver específicamente, por cierto, con el tema de estos canadienses que se ve que iban tras de ellos. Iban tras de ellos, aparentemente, ya sabremos y tendremos más información. Bueno, luego levantaste ámpula en la gente que está viendo Mega Noticias. Decía, tiene que ver, nos preguntan por acá, tiene que ver con la detención del presunto líder de la mafia rumana, esta violencia que se vive en Quintana Roo. La verdad ya no conozco tanto el dato. Yo creo que lamentablemente hay muchos grupos peleándose en la plaza. Y repito otra vez, si tienes grupos peleándose en la plaza, pues mejor que sea el Estado el que se dedique a regular este tipo de actividades. Mira, probablemente algunos de estos que fueron gángsters y mafiosos en su época después se volvieron empresarios prominentes, pero legalitos y pagando sus impuestos. Entonces, no sé si tenga que ver con el rumano. El hecho es que son lugares donde están compitiendo en la plaza, en muchos de ellos, pues para vender drogas. Es lo que están haciendo. Entonces, y nosotros que nos hacemos así como que no vemos y no tomamos decisiones, pues hay que ir tomando algunas de ellas. Me parece que explorar la legalización es una de las vías, no la única, pero muy importante. Me dejaste pensando, Enrique, el canciller le decía a los cónsules y embajadores hace una semana que la prioridad del gobierno es el combate a la violencia y la inseguridad, que hay autoridad moral por parte del gobierno y que hay prestigio político. Tú preguntabas, ¿cómo decirle a la gente que venga a visitar México? Yo te pregunto, ¿hay autoridad moral del gobierno para hacerlo? Pues digo, no mucha, pero no nomás de este gobierno, ya llevamos varios, no mucha, porque una de las razones por las que yo creo que en general se ha debilitado la percepción de los gobiernos es por la incapacidad de atender los temas de la inseguridad. Ya llegamos en México en estos primeros 3 años a los 100,000 asesinatos. Traemos algo así, un numerito como de 26 homicidios por cada 100,000. Es de los niveles más altos. Entonces, nos gusta mucho decir que tenemos instituciones fuertes y sólidas y autoridad moral. No, pues ¿cómo vamos a tener si no somos capaces de contener? También llegamos a los 3,000 feminicidios. También el año pasado. No. A ver, si es una de las áreas donde tenemos más debilidades, en general es el Estado de Derecho. Y es donde tenemos que trabajar todos, no solamente el gobierno. Todos tenemos que trabajar en fortalecer el Estado de Derecho. Sin él va a ser muy difícil seguir atrayendo inversiones al país. Sin él va a ser difícil que generemos crecimiento económico y bienestar. Es un prerequisito para prosperar como país y en esa parte vamos mal, no solamente en este gobierno, ya llevamos varios años. Finalmente, el presidente decía que no podría hablar de resultados de su gobierno si no se reduce la violencia. ¿Habrá resultados en los próximos 3 años después de lo que hemos visto en los 3 primeros?
no veo mucho, o sea, yo no veo una estrategia diferente para esperar resultados diferentes. Al revés, mira, datos, yo le creo mucho a los temas de la economía y su impacto también en la inseguridad. Ayer, Bank of America acaba de señalar con datos del INEGI que ya caímos en recesión económica. ¿Qué es una recesión? Cuando tienes 2 trimestres de la economía, cuando llevas 6 meses con crecimiento negativo. Si tú tienes una economía que no crece, pues no genera empleos. Hay mucha gente que entonces tiene que buscar otras alternativas o gente que perdió el empleo. Entonces yo no creo que puedas tener un país más seguro sin una economía que crezca y reparta mejor. Y como no veo que estemos generando condiciones para eso, no, yo no esperaría que vaya a mejorar la seguridad en los próximos años. No veo cómo. Enrique de la Madrid, gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Gracias a ti, muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos con Óscar Montes de Oca, fiscal.